Shalom, 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 amados hermanos, amigos, las personas que se han conectado con nosotros en este Shabbat. Bendecimos sus vidas desde acá, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Y con esta serie que estamos justamente revisando con respecto a la religión. La religión, recordemos que está compuesta por dos potestades, por dos espíritus, por dos principados de tinieblas que viene siendo Grecia y Babilonia, a lo cual nosotros también reconocemos como la cultura greco-babilónica que hoy lamentablemente está dentro de la asamblea, a lo que se conoce también en lo religioso la iglesia. Recordemos que ya varias semanas atrás, varios Shabbat atrás, hablamos que la iglesia técnicamente no existe, no hay registro en la escritura de la palabra iglesia en el texto original, sino que es asamblea mesiánica. Entonces, vamos a ir viendo claramente y vamos a ir haciendo que se caigan estructuras, estamos soltando terremotos espirituales para hacer caer toda estructura religiosa, que es lo que estamos haciendo ya hace muchos meses, ya varios Shabbat hacia atrás, y claramente trayendo una reforma a los que son escogidos para vida eterna. Una de las cosas que vamos a hoy día a ver justamente con respecto al tema de avivamiento, algo que se está escuchando, ¿no es cierto?, en las naciones, particularmente en el norte de nuestro continente americano, y vamos a ver cuánto es esto que se ajusta a la escritura, cuánto es esto que se ajusta a la verdad, y no solamente un movimiento religioso que tiene una apariencia de piedad pero carece de efectividad. Podemos decir, podemos oír, podemos escuchar, ¿no es cierto?, muchas cosas, pero al final de esto corresponde ver los resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Justamente es lo que la Escritura nos va a mostrar, y es eso lo que nosotros debemos de ver cuando se supone que ocurre algo similar a esta situación. Bueno, una de las cosas que tenemos que entender es que el avivamiento, técnicamente, quien lo pide es la religión. Babilonia se encarga de pedir avivamiento, puesto que la asamblea mesiánica no necesita de ser avivada, no necesita de ser despertada, no necesita ser resucitada inclusive, aún pensándolo de esa forma, puesto que se mantiene en vida lo que es la asamblea del Mesías. Y siempre se va a mantener en vida porque ella está conectada al cielo, no a la tierra, en los ambientes religiosos de Grecia y Babilonia. Entonces se podrán dar cuenta que existe un abismo de diferencia frente a la asamblea original que estableció el Mesías, no a la religión que fue establecida por justamente Ignacio de Antioquía, el padre de la religión cristiana, la cual después se establece con el Imperio Romano, justamente en los cerros del vaticinio, en los cerros donde estaba justamente la brujería y la hechicería, a lo que nosotros hoy día conocemos como Vaticano. Entonces podrán darse cuenta que la palabra avivamiento no debería de nombrarse siquiera. Vamos a entrar justamente en lo que viene siendo justamente un avivamiento religioso. ¿Qué es lo que está pidiendo? Hay algo que realmente se está pidiendo cuando eso supuestamente ya ha sido establecido para siempre. No es una cosa espontánea que de repente, que en algún instante, porque hay algunos hermanos o algunas hermanas, sobre todo algunas quizás hermanas que son las ancianas, que están orando, llorando para que ocurra algo. Ocurre lo siguiente, esas personas que quizás están orando, lo más probable es que sean ese remanente que el Padre está anhelando en su corazón. Ahora, vamos a ir viendo paso a paso por qué se pide avivamiento, por qué piden avivamiento la religión cuando no debería de existir eso, puesto que la asamblea mesiánica es el cuerpo de Mashiach, y el cuerpo de Mashiach se mantiene unido a su cabeza, que es el rey. Por lo tanto, es imposible que esté dormido o que esté muerto, porque algo que está por extinguirse necesita ser soplado, por decirlo de alguna forma, para ver si puede retomar nuevamente la fuerza del fuego que originalmente tenía. ¿Pueden entender lo que estamos hablando? Se habla muy livianamente, sin entendimiento con respecto a lo que vendría siendo un avivamiento, pero literalmente vendría siendo y viene siendo la vergüenza de la asamblea.
Yo no le puedo estar pidiendo al Padre que me despierte. Yo no le puedo estar pidiendo al Padre que de alguna manera me resucite, pues eso ya ocurrió. En el instante que yo me arrepentí y recibí el mensaje de Mashiach y de su reino, ¿qué fue lo que hice? Fui compungido en mi corazón y en mi ruach. ¿Y qué fue lo que hice? Me arrepentí. Y me arrepentí de mis pecados porque mis pecados estaban transgrediendo la Torá. Estaban transgrediendo la voluntad del Padre. Estaban transgrediendo el pacto santo que Él había establecido con nosotros, con Israel, en el monte Sinaí. De eso me arrepentí. No me arrepentí de otra cosa. De eso me arrepentí. Y los pecados que yo estaba viviendo en el presente, claramente estaban siendo transgresores a la Torá. Y es de eso de lo que yo me arrepiento. Es de eso de lo que yo me arrepiento. Me arrepiento de la idolatría, de no haber santificado un día que era un Dios pagano, el Dios Sol, el domingo. Me arrepentí de no haber honrado a mis padres, de quizás en algún instante haber matado a algunas personas. Y dice, yo no he matado a nadie. ¿Y usted no abortó? Seguimos. ¿Cuántas veces mentimos? Y dice, sí, sucesivamente. ¿Cuántas veces codiciamos? Y cuántas veces justamente estuvimos viendo quizás el vehículo o la esposa a algo que no correspondía, que era justamente el 10º mandamiento, que no debo de justamente anhelar o codiciar justamente la esposa del prójimo, la casa del prójimo, el vehículo del prójimo. Lo estoy actualizando conforme a lo que estamos viendo en estos tiempos, pero la Torá es eterna y eso jamás va a pasar. Mashiach lo dijo claramente en Mateo 5, verso 17, dijo claramente que Él no vino a abrogar la Torá ni los profetas, sino que la vino a completar. Eso es lo que dice en la original. Y claramente Él completó y nos llevó a otro nivel. Ahora, si en el pasado yo codiciaba, pero ahora solamente con solo mirar, y eso, codiciarlo en mi corazón, ya pequé. En el pasado no era así. Mashiach nos llevó a un nuevo nivel para poder llegar literalmente a nuestro diseño original que está en Bereshit 1.27, Génesis 1.27, imagen y semejanza a nuestro Padre. Todo esto lo estoy haciendo como una breve introducción para que podamos entender por qué la religión pide un avivamiento cuando debería ser, de hecho, es la vergüenza, lo vuelvo a repetir, es la vergüenza de la asamblea. Porque lo que está pidiendo justamente la religión es que le vuelvan a enseñar los primeros rudimentos que fueron establecidos desde el principio. Algo que claramente nosotros bien sabemos que sí debe de ser. La pregunta, ¿por qué? Porque claramente la religión carece de la cabeza que viene siendo nuestro Mashiach. Y resulta que quienes somos parte de su cuerpo, imposiblemente podemos estar dormidos porque el que guarda a Israel no duerme ni descansa, así que siempre está velando. Por lo tanto, amados, se pueden entender ustedes que lo que se está buscando, lo que muchas religiones de las congregaciones religiosas católicas cristianas están buscando, claramente es que alguien les ayude. Por favor, ¿por qué tiene que ser acá abajo? ¿Por qué no buscan arriba? ¿O necesitan un gran predicador, o un gran evangelista, o un gran hombre para que eso ocurra? Cuando se supone que es el Ruach HaKodesh, es el que hace justamente ese hermoso y poderoso trabajo. Bueno, vamos a revisar justamente qué significa justamente el tema del avivamiento. Mientras tanto, por favor, váyanse a Éxodo capítulo 3, para ir viendo un poco lo que es el fuego, ¿ya? Éxodo capítulo 3. La religión necesita ser soplada para poder justamente despertar. Técnicamente vendría siendo un despertar espiritual lo que se está buscando, lo que busca la religión. Ya también se le llama avivamiento, avivar el fuego. Cuando usted ha puesto un fuego y se le está por apagar, ¿qué es lo que hace usted? Lo sopla o bien lo estimula con algún diario, con algo que produzca viento, ¿no es cierto? Entonces, con un fuelle, con lo que sea, la idea es que eso haya un poco de viento sobre esa llama para que pueda nuevamente avivarse, ¿no es cierto? Ahora la religión pide avivamiento, pero los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido el Ruach HaKodesh, claramente no necesitamos de eso. ¿Por qué? Porque estamos vivos.
Estamos despiertos, estamos vigilantes, estamos justamente haciendo lo que debemos de hacer, no mirando lo que otros hacen. Usted ocúpese de lo que debe de hacer, cuál es su llamado, usted debe cumplir con eso, porque el Padre a usted le va a llamar justamente a dar cuenta de lo que usted hizo, no de lo que está mirando, no de lo que está haciendo al lado, no de lo que está haciendo el otro hermano, no de lo que está haciendo el otro ministerio, no de lo que están haciendo en Estados Unidos, no de lo que están haciendo en África, no de lo que... ¿Se entiende? Amados, usted es responsable de su llamado y del don que usted ya recibió, puesto que quizá usted no sea ministro, pero tiene que tener un don, puesto que así está escrito. Arrepiéntanse y sumérjanse, dijo Pedro, ¿no es cierto? Y recibirán el don del Ruach HaKodesh. No existe nadie que haya recibido de corazón al Mesías, que se haya arrepentido y que haya recibido de corazón al Mesías, que no tenga un don. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Mashiach. Por lo tanto, usted es un órgano que está dentro del cuerpo o puede estar por fuera del cuerpo. Eso usted tiene que saberlo y usted tiene que buscarlo. ¿Para qué? Para justamente empezar a operar y a funcionar en ese don que usted recibió. Ahora recordemos que el Ruach HaKodesh y nuestro Rey, el Mesías, conjuntamente con el Padre, en estas tres dimensiones, cada uno de las tres dimensiones entrega dones. Los dones del Ruach y justamente los dones de Mashiach, ¿no es cierto?, del Rey, y los dones del Padre. Entonces cada uno de ellos entrega en sí mismo justamente una función a cada uno de aquellos que son parte del cuerpo de Mashiach. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los que han nacido de nuevo no necesitan de un avivamiento porque vienen de estar muertos en delitos y pecados y han sido resucitados conjuntamente con Mashiach y ha vuelto a la vida su Ruach. ¿Para qué? Para caminar en la voluntad del Padre implica caminar en Torah. Una persona que está medio muerta, por decirlo de alguna forma, posiblemente esté en pecado. Vuelvo a repetir, una persona que puede estar medio muerta es porque muy posible que esté en pecado. Y es por eso que no se ven señales, milagros, prodigios, no hay arrepentimiento, nada. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros vemos que la religión imposiblemente puede tener es temor al Padre, es temor al Eterno. No le tienen temor porque es una religión. Y sí, nos juntamos los domingos para el Dios Sol, etc. O sea, todo mal. Todo mal. Pero ustedes dirán, pero si el Señor se ha manifestado también los domingos. Sí, se va a manifestar el martes, el lunes, el jueves, cualquier día de la semana. Pero su día es el día que Él estableció, el Shabbat, y no es otro. Usted no puede cambiar el día que el Creador del universo estableció para Él y sus hijos. Ahora, si usted lo quiere cambiar, claramente está entrando exactamente en la misma dinámica que tuvieron y que tienen hasta hoy los rabinos en Israel. Cuando Mashiach llegó, ya existía el Talmud, ya existían los mandamientos de hombre. Ahora, ¿qué diferencia existe con lo que están viviendo hoy día en la religión? Porque la religión obedece a mandamientos de hombre, recordemos eso. Grecia y Babilonia corresponden claramente a dos principados de las tinieblas, pero claramente ellos van a establecer sus propios mandamientos. Y ahí están los mandamientos de hombre. No, se tiene que santificar el día del Señor. Y que el día del Señor, ¿qué día es? El Shabbat. ¿De cuándo acá no se puede o no se debe santificar o apartar, que es la palabra correcta, ¿no es cierto? En el español, en el griego es santo, ¿no es cierto? En español traducido de justamente kadosh, que es santo, ¿no es cierto? Apartado, esa es la palabra correcta. Se aparta el último día de la semana, que viene siendo justamente Shabbat, que no significa sábado, significa reposo. Entonces, se puede dar cuenta que hay muchas cosas que no se están haciendo correctamente. Se necesita una reforma o justamente entrar al tiempo profético que ya está activo, que justamente es la restauración de todas las cosas. Y al restaurar la Torá, vamos a restaurar justamente todos los mandamientos que han sido transgredidos voluntariamente, porque la religión nos ha hecho creer eso, y nosotros creemos que el pastor o el apóstol de los apóstoles de la congregación tanto, o el superprofeta de no sé qué nación, vino y nos cambia los mandamientos y resulta que todas las, entre comillas, ovejas dicen amén. ¿Se puede entender eso?
Y resulta que justamente la religión es la que pide el avivamiento. Dijimos que íbamos a ir a Éxodo capítulo 3. Vamos a ver acá qué es el avivamiento. Y se le apareció el malaj de Yahweh, Éxodo 3, verso 2 y 3 vamos a leer. Y se le apareció el malaj de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moshe dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Porque lo que él estaba viendo era el fuego del Ruach HaKodesh. Algo no distinto que pasó más adelante también en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 vemos claramente en el verso 2 y 3 algo muy similar. Estamos hablando justamente de qué es el fuego. Porque eso es lo que pide la religión. Señor, mándanos fuego, mándanos fuego. Se supone que ese fuego debe estar en usted. Porque si usted nació de nuevo, su Ruach volvió a la vida y después vino el sello del Ruach HaKodesh. ¿Para qué? ¿Para qué lo sella? ¿Para qué cree usted que está sellado? Para que no se contamine con nada del mundo. Porque una de las cosas que la religión tiene es que baila con el mundo y supuestamente se supone que baila con el Señor. Pero baila con el mundo y baila con el Señor. Y baila con el mundo y baila con el Señor. Y resulta que cuando van en el auto van cantando canciones mundanas, se las saben de memoria. Y resulta que después tienen que empezar a buscar quizá algún himnario o alguna cosa así para aprenderse las letras de las, entre comillas, canciones que se cantan dentro de la, entre comillas, iglesia. ¿Usted cree que una persona que está con amistad en el mundo podrá tener un Ruach despierto como corresponde, vivo como corresponde, en poder como corresponde, en santidad delante del Padre? Trayendo claramente a todo a un orden en el alma y en la carne. Si su alma está buscando las cosas del mundo, se va a las cosas del mundo, le encantan las cosas del mundo. De hecho, tanto así es tan seducido por el mundo que literalmente pasa toda la semana en el mundo y se acuerda que el día pagano del dios Sol tiene que volver usted a un lugar a reunirse con la religión. ¿Usted cree que gente y personas como esas van a poder estar vivas espiritualmente? Claramente que no. Entonces, seguimos. Hechos capítulo 2, verso 2 y 3, claramente dice así. Y de repente vino del cielo, no de la tierra, no del apóstol, no del profeta, no del superevangelista. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Aquí estamos viendo autoridad, estamos viendo gobierno. Esto no es una agresividad, está mostrando el poder, la majestad de lo que estaba descendiendo desde los cielos para cumplimiento de la promesa que había sido hecha justamente en el libro de Joel y también en el libro de Ezequiel capítulo 36. Entonces, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cuando estamos hablando de lenguas repartidas, estamos hablando de esto, lenguas, eran pequeñas flamas, ¿no es cierto? Lenguas, hablamos de idiomas. ¿Por qué? Porque iba a ser el idioma justamente de las naciones que habían sido justamente congregadas para la fiesta de Shavuot, mal llamado en griego Pentecostés, o bueno, en la traducción griega Pentecostés. Pero es la fiesta de Shavuot. ¿Y qué se celebraba en Shavuot? La llegada de la Torá, la llegada de los mandamientos del Padre para justamente santificarnos y para apartarnos de todas las naciones del planeta. Porque así
íbamos a llegar a ser su especial tesoro. De otra forma imposible, porque si no seríamos igual que el mundo, igual que las demás naciones, sin ninguna cosa que nos pudiera llegar a dar una alternativa para conocer la verdad, esa verdad que nos hace libres. Por lo tanto, aquí ¿qué es lo que estamos viendo? Este Ruach, el Ruach se manifestó en diferentes idiomas que se puso sobre cada uno de ellos, y es como que tuvieran inmediatamente la conexión con el idioma en el cual ellos iban a hablar. ¿Para qué? Para poder contarles a toda esa congregación que venían de diferentes naciones. ¿Y por qué venían de diferentes naciones? Eran los lugares donde habían sido deportados antiguamente Israel. Entonces, ¿quiénes los que venían a subir a Jerusalén? ¿Quiénes eran? Eran israelitas que estaban en Asiria, que estaban en Patmos, etcétera, 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 que estaban dispersos en las naciones. Y ellos venían cada año, justamente las fiestas que son de congregación nacional, a Jerusalén. Y claramente, recordemos que una de esas fiestas también era la que se había celebrado 50 días atrás. ¿Cuál era? La fiesta de Pesaj. Pesaj se celebra en Jerusalén y también se celebra justamente Shavuot, ¿ya? Y Sukkot también se celebra allá en Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Subir todos los israelitas dispersos en las naciones y llegaban claramente a la fiesta de Shavuot. Pero para esa fiesta, que era tan importante para el papá porque había entregado la Torá, tenía que entregar ahora la Torá en la lengua, en el idioma de cada uno de sus hijos que estaban dispersos en las naciones, para que escucharan por primera vez el mensaje de redención que se venía justamente para nuestra nación Israel, no para el mundo, para nuestra nación Israel. Entonces ustedes se podrán dar cuenta que ese poder, esa pasión, claramente, que ya se estaba manifestando en los discípulos, ya en ese instante eran emisarios, comillas en griego, apóstoles, claramente estaba operando. ¿Por qué? Porque habían sido llenos justamente de la presencia de Él para siempre. Vuelvo a repetir, para siempre. ¿O ustedes creen que Pedro, Juan, cualquiera de los 12, incluyendo a nuestro rabino, Rab Shaul, conocido como Pablo, estaba orando por un avivamiento? ¿Se puede entender lo que se está diciendo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las personas que han sido selladas por el Ruach HaKodesh imposiblemente pueden ser desellados, porque está escrito que él es el que abre y Él es el que cierra. Y si Él abre, nadie cierra, y si Él cierra, nadie abre. Por lo tanto, si usted ha sido sellado en el Ruach HaKodesh, imposiblemente usted puede estar pidiendo un avivamiento porque supone que usted está vivo. O bien, digámoslo más suavemente, usted está despierto espiritualmente. Usted está velando. ¿Por qué? Porque está alabando al Rey. Se está congregando los Shabbat. Y está claramente estudiando las Escrituras. Usted no está yendo, como muchas personas lo hacen, a los restaurantes de comida rápida y después eso sería todo. No, usted se está alimentando constantemente. Si no está oyendo durante la semana justamente enseñanzas de quiénes son justamente los emisarios, o bien en este caso los representantes, los ministros del reino, obviamente usted tiene que seguir alimentándose, así que no tiene el tiempo para estar sentado y estar estudiando. Aunque, pregunto, ¿usted no se podrá hacer un tiempo para poder dedicarle unas horas al que le dio la vida? Es que tengo tantas cosas que hacer. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Es su responsabilidad, no la de su esposo o la de su esposa. No. Cada uno tiene que ordenarse. Y cuánto más hermoso y poderoso sería que como familia se juntaran todos los días a estudiar las Escrituras, y claramente el que tiene que dictar esa clase es el Cohen de la casa, que es el pastor de la casa, que es el padre. Amados, pregunto, ¿habrá algo que se está haciendo mal durante 2000 años? Vamos a revisar cuáles son las recomendaciones, no son sugerencias, las recomendaciones selladas por el Ruach HaKodesh a Timoteo, y pregúnteme quién justamente entrega esas recomendaciones, Rab Shaul. Vamos a ver de quién es responsabilidad mantener la llama encendida. Y para eso vamos a irnos a la segunda carta que manda Rab Shaul a su discípulo Timoteo, y vamos a ver en el capítulo 1, en el verso 6, qué es lo que está aquí dejando por escrito justamente Rab Shaul a su discípulo Timoteo. Por lo cual,
Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Yahweh que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿de quién es la responsabilidad? Vamos a decirlo de esta forma: Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Yahweh que está en ti. Alberto, te aconsejo que avives el fuego del don de Yahweh que está en ti. Ruth, te aconsejo que avives el fuego del don de Yahweh que está en ti. Alicia, te aconsejo que avives el fuego del don de Yahweh que está en ti. Rodrigo, te aconsejo que avives el fuego del don de Yahweh que está en ti. Y así puedo seguir nombrando nombres y nombres y nombres y nombres y nombres, porque así opera. De esa forma opera. La responsabilidad de mantener el fuego encendido es personal. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don. Recién hablamos con respecto al don del Ruach HaKodesh. Su responsabilidad es mantener eso operativo, no guardado en un cajón, no guardado debajo de la cama, no guardado en un closet. Tiene que estar operativo en usted. Cada persona que es parte del cuerpo de Mashiach tiene la responsabilidad de hacer la operación por la cual él fue llamada. En la operación, en la función, él debe estar ahí operativo y vigente. Y eso está con la constancia, en la alabanza, en nuestro corazón derramado delante del Padre, manteniéndonos en santidad, estudiando Torah. Es una vida en el Ruach, es una vida en el Espíritu, no una vida en el mundo. ¿Se puede entender eso? Seguimos. Ahora, el don ya lo dijimos, ¿no es cierto? Que es el don del Ruach. Pero resulta que hay un don que nos une. ¿Y cuál es el don que nos une? Miremos el verso 5, uno más arriba. Ahí está la respuesta. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Eso es lo que le dice Pablo justamente a su discípulo Timoteo. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿habrá algo que no estemos haciendo bien? ¿Que te está pidiendo religiosamente un avivamiento? Amado, santifíquese. Estudie Torah, estudie las Escrituras, estudie Tanaj, estudie las leyes, literalmente sí, estudie las leyes. Hay una cantidad de leyes de los 613 preceptos que claramente ya no están vigentes porque Mashiach ya las reunió, esas leyes. Por el resto de las demás leyes sí hay que vivirlas, porque usted no puede estar teniendo idolatría con nada ni con nadie. Digo con nada por lo que se hacía religiosamente, imágenes, etcétera, etcétera. Pero con nadie es a niveles humanos, porque sí, Babilonia y Grecia traen idolatría al pastor. Y eso ya lo vimos justamente ya hace unas semanas atrás. ¿Hay idolatría al pastor? Sí, el pastor, amado, hay que respetar a la autoridad, por supuesto que sí, pero no idolatrarla. Y es una de las cosas que nosotros vemos que está vigente hoy, desde ya hace muchos siglos, la idolatría al pastor, al superpastor, al superapóstol, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos visto y creo que si usted empieza a meditar, se podrá dar cuenta que ha pecado justamente en eso. Ahora, estamos entendiendo claramente que un avivamiento, ¿no es cierto?, mal dicho así, es una de las cosas que es una responsabilidad. Yo tengo que avivar, yo tengo que mantener el fuego, la pasión por el Rey, la pasión por la Torá, la pasión por su palabra, la pasión por las almas, la pasión por todos aquellos que aún todavía no conocen la verdad que nos hace libres, la pasión para poder estar ministrando, la pasión para poder estar echando fuera demonios, para poder manifestar las señales. Usted camina y la señal lo sigue, porque está escrito, estas señales seguirán. Estas señales seguirán.
La señal no va delante suyo. Usted llega ahí y viene el respaldo del reino y automáticamente empieza a ocurrir lo que debe de ocurrir conforme a la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que ser vasos de honra. ¿Para qué? Para que Él nos pueda usar conforme a su voluntad en el momento y en el lugar que Él necesita manifestarse. Porque Él bien sabe que cada uno de nosotros somos armas estratégicas dentro del reino para poder establecerlo en cualquier parte del planeta. Porque quizás usted va a ser llevado a un lugar por días, por horas, por semanas quizás, hasta que llegue a ese lugar que usted ni siquiera sabía que existía, y ahí tiene que hacer algo. Pero ese algo va a producir justamente que se va a empezar a encender la vida en ese lugar. Va a empezar a haber resurrección de los muertos espirituales. Todos aquellos que estaban en idolatría, en cualquier tipo de disfuncionalidad espiritual, usted va a ser el responsable de ser usado por el Padre, siempre y cuando usted se deje usar, para que justamente venga el establecimiento del reino a ese territorio. Amados, el establecimiento del reino viene con fuego, viene con poder, viene con amor, viene con perdón, viene con restauración, viene con señales, con milagros, con prodigios, cosas que usted ni siquiera se ha imaginado. Sí, están a punto de pasar siempre y cuando usted esté dispuesto para que Él lo haga. Pero para que eso ocurra, vuelvo a repetir, tiene que ser un vaso de honra. Y un vaso de honra es un vaso que está limpio por fuera y por dentro. Un vaso que está en santidad, que está en pureza, que está buscando su presencia, que está estudiando la Escritura, que está llenándose de su palabra, porque Él es la palabra. ¿Vamos bien? A ver. ¿Cómo puede mantener usted vivo su ruaj? Creo que ya lo he mencionado recién, lo he nombrado recién. Justamente, manteniéndose en pureza, manteniéndose siendo kadosh, siendo santo. Y claramente, no uniéndose a yugos desiguales. Lo que recién comentamos, el mundo, olvídese del mundo. La amistad con el mundo es enemistad con el papá, y usted lo sabe, Santiago dice claramente. ¿Y qué dijo Pablo a la carta de Hebreos? Buscad la paz y la santidad, con la cual nadie, si alguien se va de la santidad, verá al Señor. ¿Y cómo me santifico? Caminando en Torah, conociendo la voluntad del Padre, en Romanos 12:2, conociendo la voluntad del Padre. Entonces, para mantenernos vivos como corresponde, tenemos que mantenernos en Kadushá, en santidad. ¿Ya? Tenemos que mantenernos en pureza. No podemos reconectarnos con el mundo como estábamos en el pasado. No, apártese, pero apártese. Si usted se aparta, el Padre va a conectar. Imagínese con quién la va a conectar, con quién te va a conectar. Te va a conectar con gente como tú, con gente kadosh, con parte de los órganos del cuerpo de Mashiach. ¿Y qué es lo que va a hacer? Te va a empezar a unir con personas del reino. ¿Para qué? Para que puedan ser impartidos. Y aquí se cumple la palabra, y así se debería de cumplir la palabra en ustedes, que somos piedras que nos edificamos unos con otros. Y ahí van a haber temas en común, las señales que el Señor ha hecho a través de usted, las maravillas que usted ha experimentado de milagros y señales también en su vida, para poder compartirlas con estos hermanos. Amados, estamos hablando de eso. No es para juntarnos a jugar fútbol, ni para ver una película, ni para hacer un asado, etc. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una comunión en el Ruach, donde usted va a poder tener temas en común, que son temas celestiales. Escuche bien esto, que son temas eternos. No es una moda. La religión opera por causa de Grecia con la moda. Entonces ahora hay una moda de esto, hay una moda acá. Cuando había una moda que todos se caían para atrás, cuando había una moda que les daba como unas tembladeras, una corriente eléctrica, cuando habían modas y modas y modas. Ahí está Grecia. Otro día vamos a hablar de eso, porque cuando hablemos de Grecia vamos a tocar todos esos temas en profundidad, porque algunos miran, ¿por acaso eso es malo o cómo eso no existe? No se preocupe, eso lo vamos a ver más adelante. Le estoy mostrando solamente ejemplos. Miren, para que usted se quede tranquilo. Yo le pregunto a usted, ¿en dónde en la Escritura a mí me aparece que le daba tembladera a la gente cuando Mashiach andaba en medio de ellos? Pregúnteme, ¿dónde está? Al menos en las cuatro cartas evangelísticas, en los 4 evangelios, en las 4 besorá, no aparece. Mire,
Eso para profundizarlo más todavía, así que vamos a dejarlos ahí. No quiero que nos distraigamos del tema. Entonces usted ya puede entender cómo usted se mantiene vivo uniéndose con los vivos, no con los muertos en delitos y en pecado, no con el mundo. Usted tiene que mantenerse unido con los vivos, los que son parte del cuerpo de Mashiach, que están en santidad, que están buscando su presencia, que están estudiando la Escritura, están estudiando la Torá y están estudiando el Tanaj y claramente las cartas también. Entonces, amados, esa es nuestra atmósfera, es ese nuestro tiempo, ese es nuestro terreno en el cual tenemos que movernos. Entonces, una persona que está así, claramente sí va a estar lista para cuando el Ruach HaKodesh, cuando el Rey necesita de nosotros en su momento y suene shofar, usted esté listo, esté preparado. Todos los días usted está en entrenamiento, buscando, estudiando, etcétera, oyendo, conversando, edificándose. Es lo que debe ser, pero es que mi esposa no está convertida, es que mi esposo no está convertido, que los hijos, etcétera. Bueno, está la oración, ¿no es cierto?, para que se produzca una atmósfera que usted necesite para poder mantenerse viva. O usted, hermano, para que se pueda mantener vivo. Nosotros tenemos que hacer luz en el trabajo, no andar justamente cahuineando en el trabajo, no. Somos luz en el trabajo. Tiene que haber una estampa de nosotros en cada lugar donde las personas tengan un respeto por lo que nosotros estamos portando, sin que ellos sepan necesariamente que usted es un mesiánico, que es un discípulo de Mashiach. Sin necesariamente de eso. ¿Por qué? Porque usted es un portador. Un portador. No tiene que estar colocándose lo típico que hace la religión en la etiqueta de evangélico o de cristiano. No tiene por qué hacer eso. Si usted le pregunta, usted responde con sabiduría, con aplomo, con madurez. No con un texto bíblico, por favor. Típico de los religiosos, un texto bíblico. Grecia. Amados, tenemos que entender que se están viviendo tiempos peligrosos porque los satanistas y los ocultistas están llegando a niveles sin precedentes. Están viendo cosas que nunca antes se habían visto y están ocurriendo en plataformas populares. Estamos hablando de conciertos, festivales, lo que sea, cosas que nunca antes se habían visto. Entonces, ¿qué está haciendo la asamblea? ¿Aplaudiendo al artista? Por favor. Amados, estamos hablando de eso. Estamos entrando en una temporada de fin de tiempo en donde claramente sabe Hasatán que le queda poco tiempo. Entonces va a querer engañar a la mayor cantidad de personas posibles, a la mayor cantidad de almas. Y nosotros somos esa luz en medio de la oscuridad para mostrar con sabiduría, con temple, con dominio propio, con madurez, amados, con madurez, justamente quién fue el que nos rescató. Para justamente vida eterna. No para irnos de vacaciones al cielo. Vida eterna aquí en este planeta. Sí, en este planeta. Por favor, siga leyendo la Escritura después del rapto. ¿Ya? Siga leyendo la Escritura después del rapto. O después del rescate, que es la palabra correcta. ¿Ya? Miren, si pensáramos rápidamente qué es lo que está pidiendo la religión, que es el avivamiento, es lo mismo que una persona tomada en una empresa. Ya, le entregan el formulario de cómo opera justamente la operación de él, su función en ese departamento, en ese piso. Estos son sus jefes, estos son sus superiores, esas son las personas con las cuales usted tiene que interactuar y le entregan a usted una bitácora, un manual, por decirlo de alguna forma, un manual, ¿no es cierto?, de adiestramiento para las personas que entran a la empresa. Le entregan eso, le entregan su escritorio, así va funcionando, y le van a mostrar claramente cómo se atienden a los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que usted está trabajando maravilloso, impecable, las primeras semanas, el primer mes, el primer año. Pero no falta dentro de la empresa algunos que se creen muy listos, muy vivos, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Y resulta que le va a decir, mire, hazte esto, pero no te preocupes de esto, total, eso nadie lo lee, eso no importa. En el formulario rellena esto, y como que entre comillas, de muy buena persona, le está ayudando a que su trabajo sea más fácil y más liviano. Ya, de principio usted puede decir, pero esto yo siempre lo he puesto, no te preocupes, no lo ponga esto tampoco, mira, y esto acá tampoco, esto ni siquiera lo leen. Y la pregunta, ¿cómo esa persona sabe? Claro, la persona que está recién contratada ni siquiera se lo pregunta porque esa persona lleva como 10 años en la empresa. Y él está recién llegado, entonces, bueno, deberá saber. Obviamente la persona confía malamente. Y así después esa persona se da cuenta que usted es muy fácil de poder moverle algunas piezas que usted sabe
que en el manual está escrito que no debe de ser así. Y así va a seguir contaminándolo con otra cosa más, se va a hacer simpático, le va a hacer risita, de repente nos falta que lo invite a tomar algo, a comer algo, le trae un regalo, lo empieza a seducir, finalmente lo tiene como entre comillas como un pequeño amigo de alguna manera. Y resulta que al final, cuando usted fue contratado con un rol específico, se empieza a dar cuenta que cuando se mira hacia atrás está totalmente distinto del camino del cual usted fue establecido en un principio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El jefe de la empresa, ¿no es cierto? El dueño de la empresa empieza a revisar justamente todas estas cosas y se da cuenta que en este departamento hay una persona que no está haciendo un trabajo bien y que faltan estos datos y estos datos. Y después se dan cuenta que faltan estas otras cosas más, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tiene que hacer el dueño de la empresa? Mandar a una persona, ¿no es cierto?, a rectificar eso. O bien, inclusive, algunos, ¿qué es lo que hacen personalmente? Van a ver justamente en el departamento, en la oficina y en el puesto que está esa persona que está no haciendo lo correcto. Entonces resulta que esa persona la llama al dueño de la empresa y le dice, ¿qué está pasando contigo? Están faltando reportes dentro de tu reporte. Todas las fichas que hemos revisado en este último mes, están faltando estos datos que son importantes, por algo se piden. No nos estamos pidiendo por rellenar una hoja. Si la hoja están puestas estas cosas es porque usted tiene que rellenar. ¿Qué está pasando con esto? ¿Y usted qué explicación le va a dar? No, es que me dijeron, no es que, por favor, eso no es ninguna explicación. ¿Sabe que el dueño de la empresa, esa persona, lo puede usted despedir? Sí, porque no está cumpliendo conforme a lo que usted firmó como contrato. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Una persona que es el dueño, en este caso particular, por compasión, le dice, a ver, mira, te mostraste bien al principio, siento que eres un buen elemento, pero hagamos una cosa, rectifiquemos esto, ordenemos estas cosas y te voy a volver a mostrar qué es lo que debes hacer. Ya, y va a agarrar el manual, mira, esto es lo que falta acá, esto hay que hacerlo así, 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 y va nuevamente a sentarse en el puesto de esa persona a rectificar lo que no ha hecho como corresponde. Luego de eso, él se va a ir y lo va a dejar a usted nuevamente puesto en ese lugar, pero haciendo lo que debe de hacer. Bueno, ¿sabe lo que significa eso? Eso es un avivamiento. Eso es lo que la religión está pidiendo, un avivamiento. Porque está pidiendo que venga nuevamente el dueño, el rey, a hacer lo mismo que ya hizo en el principio, cuando dejó todas las cosas en orden, y todos a quienes que son disciplinados y que son obedientes están cumpliendo con lo que él dejó por escrito. Busquen la santidad, santifíquense, estudien Torah, caminen en Torah, porque ustedes son configurados para que puedan gobernar. Y una persona que no conoce las leyes de su reino no puede gobernar. Una persona que es ignorante en las leyes del reino no puede gobernar. Así de simple. Y Él ya nos compró por precio de sangre, nos perdonó de todas nuestras transgresiones a la Torah, para que volviéramos a caminar en Torah, pero ahora con el Ruach HaKodesh, que era la promesa. ¿Para qué? Para justamente establecer el reino, para poder gobernar los territorios y las naciones el día de mañana. Una persona ignorante, una persona que no conoce la Torá, no califica para poder gobernar claramente. Una persona puede ser parte de la empresa, pero no necesariamente va a estar en las oficinas de gobierno. Va a estar en jardinería, va a estar en cualquier otro lugar. Dentro del territorio, por supuesto que sí. Pero no para lo que se le llamó. Y eso es personal, totalmente personal. Pero es que yo no estoy llamado. ¿Cómo sabe usted que no está llamado? ¿Acaso no siente la necesidad muchas veces? Sí, de repente como que quiero enseñarle a la gente, o quiero predicar, o quiero dar un consejo. Bueno, vea usted su llamado. Usted es responsable de eso. Dijo claramente Pedro, y recibirán el don del Ruach HaKodesh. El don del Ruach HaKodesh. Bueno, busque el don. ¿Qué tan profesional de su don es usted? ¿Se puede entender eso? Amados, estamos en este planeta para establecer el reino. No estamos esperando que llegue el día del rapto para que nos vayamos a las vacaciones eternas, como la religión nos ha dicho durante 2000 años. Eso no existe. No existe. Por favor, abra los ojos. Y mire, aún más, yo le voy a mostrar exactamente lo que el Padre está buscando de nosotros. Él no está buscando un avivamiento en nosotros, Él está buscando un arrepentimiento, porque sí, se han hecho cientos de cosas mal durante estos 2000 años, cientos de cosas mal. Y lo que Él está buscando es un arrepentimiento para poder volver a colocarnos en nuestro lugar original, en el fondo a lo que se le puede llamar
lo que Pedro bien dijo justamente en Hechos capítulo 3, verso 21, para ser restauradas todas las cosas, en un lugar de restauración completa, a lo que también nosotros vamos a llamar hoy día una reforma, volver a la forma original. Miren lo que dice justamente Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Babilonia lo llama avivamiento, queremos avivamiento, y el Padre dice del cielo, quiero un arrepentimiento. Quiero que se arrepientan, quiero que se ordenen, que vuelvan justamente a su posición, a la función con la cual yo los compré para el cuerpo de mi Hijo, de Mashiach. Para su propio cuerpo. Si bien sabemos nosotros que no existe Trinidad, es el Rey encarnado, es Yahweh, Elohim, encarnado en Mashiach. Y lo que Él quiere es que vuelvan los que son parte de sus órganos del cuerpo suyo. Él quiere que se ubiquen en cada uno en su lugar para que empiecen a operar y funcionen tal cual es. Por lo tanto, si la cabeza está viva, todo el cuerpo está vivo. ¿Dónde existe un avivamiento en el reino? No existe, porque siempre ha estado vivo. La religión necesita avivamiento. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 5. ¿Quién está hablando acá? Mashiach, el rey, dice, recuerda por tanto de dónde has caído, de un lugar alto, de algo prestigioso quizás, ¿no es cierto? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Y cuáles son las primeras obras? Estaba hablando claramente del ejemplo que le estaba dando yo con respecto al tema de la empresa. Vuelva al contrato. ¿Cuáles son las primeras obras? Caminar en Torah, porque eso fue lo que nosotros habíamos transgredido. Y tenemos que volver a caminar en Torah, caminar en la voluntad del Padre. Y claramente predicar lo que debemos de predicar, arrepentimiento y la llegada del reino. Vuelvo a repetir, y arrepiéntete ya en las primeras obras. Caminar en Torah, predicar arrepentimiento, predicar el reino. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Eso es lo que al Padre y al cielo le interesa, que caminemos en su voluntad, no en nuestra voluntad, en mandamientos de hombre, en avivamientos humanos. Amados, todos se preguntan por qué el avivamiento del no sé cuánto, del no sé cuánto, no sé cuánto, en muchas partes del planeta han habido, entre comillas, avivamientos. ¿Qué pasa con ese avivamiento? ¿Por qué no sigue? ¿Por qué no sigue? Porque hay pecado. Porque hay amistad con el mundo. Baila con el mundo y supuestamente está bailando con el Señor. Por favor. Por eso se pierde lo original. Y otra cosa, recuerde bien, eso opera claramente en la religión. Por eso, lo que hemos estado ministrando, que lo que estamos ministrando hoy día viene siendo justamente parte de las doctrinas de Babilonia. ¿Ya? Y por eso el Padre nos grita, salid de ahí, pueblo mío, salgan de la religión, vuelvan a casa, vuelvan a sus raíces, que viene siendo Israel, vuelvan a casa, vuelvan a las escrituras originales, no a las que han sido tergiversadas por el enemigo de nosotros, no por aquellos que son hijos de la serpiente, que escribieron una cantidad de cosas que son impresionantes, que no corresponden al texto original en el hebreo. Entonces, dice claramente, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Ahora hay una cosa, ¿qué es la consecuencia de lo que ocurre con un despertar espiritual, por decirlo de alguna forma? ¿Qué es la palabra correcta? Un despertar espiritual. ¿Quién podría responder esa pregunta? Esa respuesta está justamente en la Escritura. Vamos a ver en Hechos capítulo 2, para ir terminando, en el verso 42. Hechos capítulo 2, verso 42. Después que Pedro predicó y se convirtieron 3.000 personas en la primera justamente reunión en Shavuot, entre comillas Pentecostés, miren lo que el rey dijo. Dice así, y lo que está escrito, en el Hechos 2, capítulo 42. Y perseveraban en la doctrina de los emisarios o de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los emisarios? La Torá. Porque ellos tenían que haberse vuelto nuevamente a la Torá y ellos se volvieron a la Torá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la doctrina de los emisarios? La Torá. Y perseveraban en la doctrina de los emisarios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la consecuencia posterior a un arrepentimiento genuino, a lo que la religión llama avivamiento.
Claro que sí, por supuesto. Hay comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque van a empezar a hablar el mismo idioma, están hablando justamente las mismas palabras, están estudiando Torah juntos, están viendo, están redescubriendo justamente los misterios escondidos, las verdades escondidas que están en la Torah y en el Tanaj. Y claramente está la comunión, luego el partimiento del pan. O sea, hay generosidad para poder justamente compartir muchas cosas. ¿No es cierto? Al que le falta, ahí está. Al que le sobra, no hay problema, listo, repartamos. Estamos hablando de la generosidad, ¿no es cierto? Y claramente se unían a orar por todos los que debían de llegar. Mashiach nos enseñó claramente que tenemos que orar no por el mundo, sino por aquellos que van a creer en Él por la palabra nuestra. Es así como debemos de orar para que venga el remanente de nuestra casa de Israel, ¿no es cierto? De entre todas las naciones nuevamente a nuestro hogar que es Israel. Amados, espero que esto haya traído luz a ustedes. Yo no estoy diciendo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es falso, no, porque eso se tiene que evaluar al final de lo que ocurra. Si vemos que existe una transformación en las comunidades, en el territorio social, no sé, donde está ocurriendo esto, y existen estas características, donde justamente va a haber paz, donde van a haber cosas que van a empezar a ocurrir de buena manera, conforme a lo que está escrito, aleluya, gracias Señor, porque en medio de la oscuridad Él está brillando. Amén. Por el punto lo siguiente, si eso no ocurre y solamente es, como bien Estados Unidos está tan acostumbrado a hacer muy buen marketing, y solamente para tener personas dentro de su congregación y decir que son la iglesia más grande del territorio y están llegando buenos diezmos y buenas ofrendas, bueno, sabemos que fue algo falso. Como muchas otras veces se ha visto que eso ha ocurrido. Sí, avivamiento, y no es ningún avivamiento, es una extensión comercial de la religión. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví, su servidor Osvaldo Calderón, Shalom.